Hay algo que está muy claro en la respuesta y es que el poder en Cuba pues, ha intentado declarar la ilicitud de un derecho constitucional, utilizando una cláusula de reforma que, como bien decía David, no estuvo en discusión ni en el referéndum ni en la consulta popular. Si recordamos la cláusula de intangibilidad que viene desde el año 2003, en el caso cubano, que fue incorporada a la Constitución de 1976, fue una cláusula que fue excluida de la consulta popular, entre otras cosas porque se recurrió a un ejercicio teórico excesivo, se recurrió a una expansión autocrática de la interpretación de la ley. El gobierno dijo, no podemos poner esto en consulta porque esto es inconsultable, porque ya fue consultado en el año 2003. Es como si las sociedades no cambiasen, ¿no? Si las sociedades no tuviesen el derecho a modularse, a evolucionar. Esa cláusula de intangibilidad, esa cláusula pétrea que se utiliza en muchísimos lugares del mundo para conservar derechos individuales y no para conservar la perpetuidad de un gobierno, que yo creo que eso es importante decirlo, es la misma que se ha utilizado hoy para declarar la ilicitud de esa manifestación. Esto es interesantísimo por otra cosa que decía Joana, porque desde el momento en punto en que las autoridades cubanas negaron la manifestación, cualquiera que intente salir el 15 de noviembre o el 20 de noviembre, pues el gobierno utilizará esta negativa para criminalizar esa salida, porque entenderá que esa es una salida que no ha sido autorizada por el gobierno y por tanto es ilegítima, por tanto es ilícita de acuerdo a su propia interpretación. Pero es que lo que están haciendo es ilegitimar, ilicitar derechos reconocidos constitucionalmente sin ninguna limitación. Y esto es importante decir. El hecho de que no existe una norma complementaria para el derecho de constitución de manifestación en Cuba, disculpen, no juega en contra del pueblo cubano, juega en contra del gobierno cubano, que es quien tiene la obligación de regular eso y no lo ha hecho conscientemente. Y yo le recuerdo a la audiencia que el gobierno cubano, el cronograma legislativo que se aprobó después de aprobada la Constitución, estableció que en el año 2020 iban a emitir un decreto ley. Ni tan siquiera hablaron de una ley, hablaron de un decreto ley que podía ser emitido por el Consejo de Estado para regular la manifestación, el derecho de manifestación y el derecho de reunión. Y sin embargo, después avanzado, cuando modificaron a finales del 2020 el programa legislativo, dijeron que atendiendo a que la manifestación era un derecho constitucional, pues ellos lo regularían en una ley, pero una ley que difirieron para para la próxima legislatura, para algún momento en la próxima legislatura, entre el año 2023 y 2028. O sea, el gobierno cubano ha relegado la implementación de un derecho como es consciente y convenientemente, entre otras cosas para tener la inseguridad jurídica que les da este vacío legislativo para tomar decisiones como esta. Pero yo también creo que es importante aquí, desde este punto de vista, otra cosa que se decía al momento de analizar la carta, ¿no? La carta dice que es ilícita la manifestación sencillamente porque es una manifestación contraria al socialismo. A mí me gustaría que las autoridades cubanas que recibieron y se basaron en las solicitudes de los miembros del archipiélago me ofrecieran alguna evidencia en esos documentos de que la marcha del archipiélago era contraria al socialismo. Si el gobierno cubano entiende que salir a marchar y a pedir los derechos de los presos políticos cubanos es contraria al socialismo, es porque el gobierno entiende que los presos políticos en un sistema son inherentes a un sistema socialista. Porque lo que se está pidiendo, lo que se pidió en la documentación que recibieron las autoridades, era una marcha en pos de la liberación de los presos políticos por la no violencia. Que después se han introducido matrices comunicacionales, que era una marcha por el cambio, que después se han introducido matrices comunicacionales, que era una marcha por un cambio de régimen, pero eso no es lo que se promulgó originalmente, eso no es lo que se promovió originalmente por los miembros que interpusieron legítimamente la solicitud ante el gobierno cubano. Y por tanto, el gobierno cubano hoy ha utilizado un argumento jurídico que para mí es espurio. Y por otra parte, es mucho más espurio cuando el gobierno cubano se ha abrogado un derecho que no le corresponde a ningún Estado. El gobierno cubano, además de utilizar la cláusula de intangibilidad en su función de que el socialismo es irrevocable, ha utilizado el derecho de resistencia que tiene el Estado para oponerse a la ciudadanía que quiera cambiar un modelo de ese tipo. El derecho de resistencia constitucionalmente no está preconcebido para que sea un derecho del Estado. Está preconcebido como un derecho de la ciudadanía para oponerse a la tiranía. Por tanto, no puede ser un derecho que perpetúe la tiranía contra los ciudadanos. Es contrario a cualquier lógica constitucional.
Y eso es lo que está haciendo el gobierno cubano hoy. Y por eso yo digo que es muy peligrosa esta respuesta, porque es una respuesta que no por esperada deja de sorprender a muchísimos. Y no por esperada deja de ser una señal de alarma. Porque entre otras cosas lo que está diciéndole al pueblo cubano el gobierno es no hay cauces democráticos para encauzar el conflicto social. Lo que queda es ese derecho de resistencia que constitucionalmente, históricamente le ha correspondido al pueblo y que yo me he tomado el derecho a abrogarme en contra de la ciudadanía que quiere un cambio. Los cambios en las sociedades, los cambios en las comunidades se han dado porque los propios ciudadanos lo han querido, porque los propios ciudadanos lo han impulsado. No puede ser que un Estado, además encarnado por una clase política cada vez más limitada, se abrogue un derecho que no le corresponde y no le ha correspondido nunca.